las preguntas más frecuentes, por no decir dentro del ABC de las consultas que suelo recibir, es cómo cobro, ¿no? Entonces acá entran a jugar lo que son los instrumentos de cobro y pago internacional. ¿Por qué? Porque obviamente es la frutilla del postre de toda esa negociación que estuvimos haciendo, en donde investigamos el mercado, donde definimos un par de alternativas en cuanto a posibilidades de clientes, nos definimos por un cliente, negociamos con ese cliente, nos pide una cotización y se termina cerrando, y obviamente tiene que haber un cierre a través de una transacción de cobros y pagos. A ver, por regla general en el comercio internacional, el 70% de las operaciones, es decir, de todo el volumen del comercio internacional, son a través de simple transferencia. Es decir, donde una empresa le paga a la otra, ya sea adelantado o diferido, con una simple transferencia bancaria. Después hay otros instrumentos, como es la cobranza documentaria, como puede ser la carta de crédito, con muchas variantes de carta de crédito. Pero lo que quiero dejar en claro en este punto es que siempre es bueno tener un soporte técnico a través del banco con el cual operamos. Es decir, el banco con el cual operamos tiene que ser un banco bien elegido, que tenga un buen servicio al cliente en materia de, si somos novatos exportando y necesitamos ser asesorados en materia de si es mejor una orden de pago, una cobranza, una carta de crédito, tengamos un oficial de negocios que nos pueda ir orientando en ese sentido y que nos explique las diferencias entre uno y otro. También tenemos que tener en claro las regulaciones a nivel ingresos y egresos de divisas, porque obviamente en un país como el nuestro es importante estar atentos a cuánto es el plazo de ingreso de divisas de cualquier producto que estemos exportando. Tenemos la obligación, al menos hoy, de transformar esa divisa en nuestra moneda local, porque así lo establece nuestro Banco Central. Entonces tenemos que saber en relación a cómo es esa normativa, cuáles son los plazos, qué documentos necesitamos. Es muy importante también en ese diálogo, no solamente con el cliente en el exterior, sino con nuestro banco, saber cuáles son los documentos más comunes a la hora de cobrar una operación en el exterior, desde una factura comercial, un certificado de origen, el documento de transporte, dependiendo también obviamente del transporte que estemos utilizando, con su respectivo cumplido de embarque. En fin, hay una serie de documentos que vamos a tener que presentar a requerimiento de nuestro comprador, que todos esos requerimientos no van a ser llegados a través de el SWIFT bancario, en el cual ahí está todo el detalle de lo que necesitamos presentar para cobrar nuestra operación de exportación. Este tutorial no trata sobre explicar cuántas variantes de carta de crédito hay y sus cuestiones técnicas, sino simplemente de que sepan que hay fundamentalmente tres: orden de pago, cobranza y carta de crédito. Obviamente, el instrumento que más seguridad nos da siempre es la carta de crédito. ¿Por qué? Porque es un instrumento de doble traba, es decir, nos va a requerir una serie de presentaciones de documentos que no son más que reaseguros para nosotros, para que el comprador del exterior no pueda retirar la mercadería sin esos documentos. Por lo tanto, él tampoco va a estar perdiendo su dinero si nosotros no embarcamos. Entonces, de eso un poco se trata, pero a su vez es un documento, un instrumento con muchas comisiones en el medio, lo que hace que la operación sea cara. Nosotros siempre tenemos que pensar, como lo vimos en otro tutorial, en nuestro nivel real de competitividad, es decir, el valor de nuestro producto con todos los costos de punta a punta. Y obviamente que los costos bancarios tienen que ver con ese nivel real de competitividad y van a estar absorbidos por ese producto que en definitiva va a ser pagado por alguien en el exterior. Entonces, mientras más confianza hay entre las partes, entre importador y exportador, se tiende a usar la simple transferencia. Pero llegar a esa confianza requiere de un cierto camino ya recorrido en haber hecho otro tipo de operaciones o por lo menos tener buenas referencias. Pero en este punto es importante generar esa confianza, porque no solamente la generamos desde quien nos está pagando, sino nosotros como vendedores de esos productos o servicios, para generar que en cierta medida nosotros podamos también poner nuestras condiciones en cómo queremos cobrar. Pero en el fondo siempre hay un trade-off, siempre hay una negociación en la cual ambas partes tienen que ceder y llegar al mejor acuerdo posible en materia no solamente de cuestiones de precios y condiciones de la oferta de exportación, sino como componente de la oferta de exportación en cómo queremos cobrar. Entonces, en definitiva, y para ir cerrando este tutorial, es importante mantener la calma, ser muy prolijos con
los documentos que uno va a estar manejando a lo largo de la operatoria bancaria, apoyarnos técnicamente en nuestro banco, en el comprador mismo, en nuestra gente que nos puede estar asesorando en relación a este tipo de instrumentos, y sobre todo no tener miedos, es decir, no todo por no tener experiencia implica que tengamos que cobrar con una carta de crédito. Ya lo dije, es un instrumento costoso, muchos países por ahí no tienen la costumbre incluso hasta de abrir una carta de crédito, y por lo tanto requiere de nuestro máximo expertise en la negociación para llegar a lo que nosotros deseamos como exportadores. Así que bueno, espero que haya sido claro. Recuerden siempre, la frutilla del postre tiene que ver con el hecho de cómo cobramos, no solamente de cómo negociamos. Entonces, en este punto es muy importante que empiecen con calma y que sean muy prolijos a la hora de negociar con el exterior. Nos vemos en otro tutorial.